En el capítulo anterior de Vagabunda Mochilera. Sí, o sea, no pierdan vuelos por andar platicando con desconocidos. I make a new friend. I need my cupcakes. Y a las 7 de la mañana, 6:50, él quiso entrar a mi cuarto y yo me di cuenta porque mi maleta estaba ahí, ¿saben? O sea, literal lo que me está salvando mi maleta y esas cosas. Vagabunda Mochilera. Vietnam. Las cosas que ya dejaste abiertas, no las tomes. Ustedes también, si se sienten una vez desconfiadas de una persona, no le acepten bebidas, porque les puede hacer algo por la bebida. Y ya, pasamos el mal trago y a lo que sigue y otra aventura y a confiar en las personas. O sea, no todas son psycho como estas, no toda la gente que te va a atender en Airbnb está psycho. Pues nada, sean precavidos y ya, neta, si son mujeres no se queden con un hombre solo. Y me contestó esta chica que les había dicho que se llama Mary. Mary me dijo que por supuesto me podía quedar en su casa. Le dije más o menos lo que estaba pasando y ella me dijo que sí, que iba a moverse lo más rápido posible para hablar con su amigo Zorko y que Zorko me diera las llaves, ya que ella estaba en Serbia. Resultó que Mary era también una mochilera de España, súper linda, y fue como, wow, el destino te pone a la gente correcta cuando sabes qué hacer. Si te dices de aquí, es impresionante. Me contestó la chica de Airbnb, la cual busqué anoche por cualquier cosa, de que no sé, este güey hice algo loco, como lo que hizo, de que entró al cuarto a las 7 de la mañana y me iba a dar las llaves de ella, porque ella ni siquiera está en el departamento, aparte de que ya tiene muchos cuartos. Y pues nada, que sea el depa para mí sola. La verdad es que la gota que derramó el vaso, mi señal para saber que había un problema, fue cuando entró al cuarto a las 7 de la mañana. Fue como un, what the fuck, ¿qué te pasa? No puedes tener un huésped y entrar a su cuarto sin tocar. Pues ya tengo donde quedarme, en un lugar tranquilo y solitario, sin que nadie me haga nada, ni me acose, ni esconda las fotos de sus novias. Cuando Mary me confirmó de que ya me podía quedar en su Airbnb, pues me sentí más tranquila. Entonces dije, bueno, pues voy a ir a pasear por la ciudad, voy a hacer un súper y todo bien. Después de esta situación incómoda, pues decidí salirme a caminar y no dejar que este mal trago me mal viajara. Hace 3 años, casi 4, porque no tenía dinero y estaba en Ámsterdam, pues yo agarré tierra y me vestí de zombie con otro maquillaje también que compré ahí barato para ganar dinero extra para gastarlo pues en cosas divertidas como comida, monches y no sé, cosas que puedes gastar en Ámsterdam. En 19 minutos gané 20 euros y pues no sé, o sea, siempre se me quedó el recuerdo de ese lugar. Era la primera vez que pedía dinero de zombie para pues mi beneficio y me sentí muy bien que haciendo en una ciudad extranjera pues ganar un poco de dinero. Por eso fue que para mí fue como, no, tengo que volver a ese lugar, aunque no me acuerde cómo se llame. Esta muerte estaba cuando yo actué de zombie. Y si no era esta, era una muy parecida. Me acuerdo que la estaba siguiendo. Sí es. En la descripción te voy a dejar la serie de Autostop, donde pues crucé de España a Ámsterdam con 2 amigos que quiero muchísimo y pues hacíamos algo parecido como Vagabunda Mochilera. Voy camino a mi ex Airbnb a recoger mis cosas y de ahí los voy a dejar al depa de la chica que me va a recibir, o sea, mi nueva Airbnb. Seguramente va a estar ahí mi stalker acosador host, pero yo voy a ir tranquila, tengo mi gas pimienta en mi bolsa, agarro mis cosas y me voy. Si me pregunta le diré que pues nada, que mi amiga me ofreció quedar con ella y que prefiero quedarme con mi amiga. Creo que lo va a entender. ¿Por qué me ve, señor? Yo tenía que ver a Zorko a las 7 de la tarde en la casa de Mary. Sin embargo, pues yo, a pesar de que en la mañana había hecho mi maleta, había dejado todas mis cosas en la casa del acosador. Regreso al Airbnb, paso y todo, y pues dije, seguramente va a estar en el sillón, pero ¡oh, sorpresa! El señor estaba en calzones. Yo puse mi teléfono a grabar audio por cualquier cosa, tener como una prueba. Yo les recomiendo que si ustedes sienten que corren peligro, hagan eso y así van a tener una prueba de que ustedes son inocentes. My friend said that I can stay with you, so I can move. Because we be very close to center and it's my friend. Okay, alright. I have a plastic bag for you if you want. I think that I have space. Okay. Ah. Yeah. Thank you so much. No worries. It was nice meeting you. You too.
Enjoy Amsterdam. Thanks. Ay, yo salí con el acosador. Cuando llegué estaba en calzones. Sí, obviamente me asusté muchísimo cuando lo vi sin camisa porque fue como, güey, ok, yo también ando en calzones en mi depa, pero no cuando tengo visitas, ¿sabes? Y menos si es una visita que te está pagando por quedarse en su casa. Digo, ya no sé, fueran tus mejores amigos, pues sí, te vale que te vayan en calzones, pero pues no cuando des un guess, ¿qué te pasa? O sea, no puedo creerlo. Solo traía calzones, ni siquiera pantalón. Y cuando llegué dijo, oh, sorry, y se hizo pendejo y se empezó a vestir. No sé con qué intenciones o solamente porque era de su casa, pues no me interesa. Pero si estás rentando, no haces eso. Ay, el punto es de que, pues nomás le hizo así como, oh, sorry. Y ya empecé a empacar, le dije que me iba porque mi amiga me había dicho que me podía quedar con ella. Y me dijo, oh, es una pena, pero bueno, espero que disfrutes tu estancia. No olvides nada, así súper amigable. Pero es muy intimidante, no sé, o sea, maldito güey, friki, raro. Aparte lo que más coraje me dio es que el güey me dijera, oh, sorry, no sabía qué horas ibas a volver. Ay, por favor, güey, te estoy rentando, cabrón, no vas a andar por calzones ahí en tu departamento. Bueno, sexys vagabundos, después de ese susto, ya estoy tranquila aquí afuera de la casa de Mary esperando a Zorco, su amigo, para que me dé las llaves, pero no llega y se me hace raro porque ya son las 7:13 y quedamos a las 7 y aquí todo el mundo es puntual, entonces está raro. Ya tengo el depa para mí solita. Increíble, estaba precioso, era gigante y era solo para mí a muy buen precio. De verdad, Mary, no tienes idea de lo agradecida que estoy contigo, me salvaste la vida y siempre te voy a llevar en mi corazón y te recordaré por siempre. Obviamente sigo en contacto con Mary y ella sabe que en mi casa en México tiene su casa. Ya terminé mi video y lo estoy exportando porque es una codificación de secuencia. En lo que se exporta mi video, he decidido buscar si encuentro un BlaBlaCar para irme a Londres, para no tener que pedir autostop, mejor uso BlaBlaCar. Vamos a ver si encontramos una buena oferta, si no, pues nos iremos en autostop o en autobús. Para mi mala suerte no hay, solamente hay 2 personas. Una se llama Raquel y se va a las 7 de la mañana y yo no me quiero ir a las 7 de la mañana porque ese día ya compré mi boleto para ir al Museo de Van Gogh. Y el segundo es Ali. Es un señor, pero se va a las 6 de la tarde y son 7 horas de camino. O sea, no voy a llegar a la 1 de madrugada con un señor que se llama Ali de 38 años. No desconfío tanto, pero pues quién sabe, ¿verdad? Mejor para esas, prefiero hacer autostop desde muy temprano o pagar por un autobús o un metro o un tren. Estoy poniendo mi reporte del acosador en Airbnb. Ustedes quieren calificar, aquí le pones denuncias comportamiento peligroso, acercamiento sexual no deseado y pones los detalles. Al parecer hay una sección donde puedes poner que sufriste pues algo. Ahí especificas, yo puse como acoso u hostigamiento y enviaste una nota y puse pues, todo lo que pasó, ¿no? Ya cuando pones la nota te ponen este texto de gracias por informarnos. Nos tomamos este tiempo de aviso muy serio y nos tomamos medidas lo antes posible. O si sientes que tu seguridad personal está en peligro, debes comunicar con la policía local. ¡Ay, no mames! O sea, no nos hacemos tan responsables si ya te violaron. Se pasan. Espero que sí me respondan o mínimo me devuelvan casi todo mi dinero porque, o sea, la actitud de ese güey, andar en calzones no es algo normal. No cuando tienes un host. Maldita canción. Hasta Ámsterdam me perseguiste. Uy, esta máquina se ve divertida, ¿eh? Y si compramos uno de estos para, no sé, una amiga, es un buen souvenir. Y pues este, ¿no? El Stimulator Orgasmic Firework, Mini Vibrator, Vibrating, una sorpresita. No, pues mejor sorpresita. Nah, la medusa loca. A ver, ahí está. Media hora después. ¿Se acuerdan del juguete que compré para mi amiga? Pues me acabo de dar cuenta que no lo va a poder usar mi amiga porque esto pues es como una fundita rara con picos. Es como si convirtieras un pene humano en un pene de Bowser o de gato. Ay, qué triste. Ámsterdam es de mis ciudades favoritas porque tiene una mezcla impresionante de cosas divertidas como una vida nocturna, muchos museos, muchos centros recreativos y aparte es un lugar súper cultural y familiar. La gente es súper linda, es impresionante cómo la gente que es de Ámsterdam, la mayoría pues no consume drogas y a toda la gente que he conocido la mayoría me dice pues sí, es algo que hacía de joven pero la verdad siento que me entorpece demasiado y no lo quiero para mi vida. ¡Wow! O sea, ¿qué pasaría si todos los países tuvieran esa mentalidad?
mentalidad, podrían ser tan perfectos como Holanda. La verdad es que Holanda es precioso, no tiene índices casi de accidentes. Los accidentes que hay es por turistas o por gente que se cae al río por estar pacheco. No sé, siento que el que sean tan abiertos con todo esto ha hecho que desde pequeños no tengan ningún morbo por querer estar drogados todo el día. Entienden qué es lo que pasa si se drogan de más, entienden qué drogas son buenas, cuáles son malas, cuáles ni de pedo debes de tocar. Desde pequeños saben qué es la prostitución y la respetan. No lo sé, a mí se me hace una ciudad impresionante. El día siguiente estaba muy emocionada porque había quedado con Mariska para ir a visitarla en su nueva casa porque ahora vivía en una casa en un bote. Ella me dijo que me arreglara un poco porque íbamos a ir a una fiesta. Mariska me dijo que vivía en una casa de bote ahora. Lo curioso va a ser cuál será. Mexican gift. Really? Yes. Oh, really? You got a gift? Yes, you need open. If you have Mexican friend, need give you this. Is the thing that the Mexican gives from all parts. Si eres mexicano y tienes un amigo extranjero, de ley le tienes que dar una de estas tres cosas. Tequila o alcohol, ya sea mezcal o cualquier alcohol tradicional mexicano. Dulces, ya sea chocolates o dulces con picantes, eso siempre se emocionan muchísimo. Y salsas, neta, aman las salsas de aquí y ellos no saben lo que es el picante, realmente picante, hasta que un mexicano le da una salsa. Yes. Do you know what it is? Yes. I need this. I need this You in my need life. this in your I life. need this in my life. Para ir a la fiesta, Mariska pues me dijo, ¿qué crees? Hoy vas a hacer Dutch porque vas a usar mi bici. Ay, ahorita les cuento si me caí o no. No, I'm not gonna fall. I can do this. I can do this. I can do this. La verdad es que sí estaba muy nerviosa porque pues no es fácil usar una bici en Ámsterdam y más porque hay mucho tráfico, pero fue muy divertido. Solo me caí como 2 veces. Too sexy for my shirt. And my loneliness is killing me now. Ese día en la noche justo llegó Bebeshini y dije, ¡ah! Tengo que ir a visitarlo. Pero Mariska me dijo, quédate con mi bici y ya que te vayas me la devuelves en mi casa. Y yo así como de verdad, no inventes. Me dijo, sí, no te preocupes, tengo otra. Y yo así como de, wow. Entonces aproveché para ir a visitar a Bebeshini. Estoy en un coffee shop esperando a Bebecito. ¡Qué bonito verte! ¿Qué tomas? Llegaste. Leche con chocolate, ¿quieres? Tienes escarchadito. La verdad es que no hicimos mucho, solo lo abracé, cenamos y quedamos de vernos 2 días después. Como no hay mejor forma de empezar el día que en una tina, pues hay que bañarnos. Ya ven, para los que dicen que no me baño, sí me baño. Y uso shampoo y todo. ¿Me veo bien? Voy a ir con Bebecito a su Airbnb porque vamos a grabar unos videos muy especiales para ustedes. Hombre, ellos son los que más se divierten aquí. Ellos ven todo gratis. Ah, por ahí está el Museo de Van Gogh, de hecho. Vamos a ir mañana. Ya llegué a la casa de Bebecito, le voy a tocar. Supongo que este es el timbre. Supongo que es el timbre. Porque no me abre. ¿Por qué no me abres? Porque eso es la luz. No es un timbre. ¿Es neta? ¡Es Bebecito! ¡Qué bonito verte! ¡Juan al hoyo! Country tonight. Wow. Está grabando para su canal. I want to love you. Vamos a ir a la parada de la comida. La vez pasada, como era pobre, pues no pude venir. Aunque hubiera sido buena idea porque dicen que es muy barata, ¿no? Sí. Muy mala idea. Pero bueno, es un consejo bueno para mochileros. Vienes a Ámsterdam, ve a la pared de comida porque es muy barata y rápido. Él quiere todo. Dice que no me va a dar. Mira, aquí hubiéramos podido comer, Yoli. Voy a comer la carne porque pues Valverde. Te dije.
Oh, tenías razón, bebé, están increíbles. No coman. Ella es mexicana. Hola. Saludos a Aguascalientes. Ay, perdón, corté. Otra vez. Saludos a Aguascalientes. Ahí está el bebecito. Está grabando. Encontramos más maquinitas y con más variedad. Como cuando te casas por interés y estás muy triste en tu despedida. Y de sufrimiento porque te vas a casar y amarrar de por vida. Y haces show en Amsterdam para celebrarlo. Hay que ser libre siempre, no antes de casarte. No se viene con el novio aquí, ¿sabes? Porque tiene que... Las despedidas. Sí funcionan así. ¡Qué bonitos condones! Pero, no sé, o sea, ¿se sentirá algo raro? ¿Se sentirá padre? ¿Los venden? Es una tienda de condones y hay mucha variedad. Oh, güey, qué raro es esto. ¿Cómo? ¿Qué? Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Whoa, oh, oh. I got to know now. Got to know now. I'm willing and able, oh God. So El día siguiente me levanté muy temprano porque tenía que dejar el depa de Mary y porque yo quería ir al Museo de Van Gogh. Domingo 27 de agosto. Me acabo de bañar, por eso ando en el baño. Tengo que decir que no me lavé el cabello porque me lo lavé ayer en la tarde. Y voy a ir a un museo ahorita. Y hace mucho frío, así que está bien no lavarse el cabello diario. Voy a desayunar porque solo tengo 10 minutos. Tengo que salir en 10 minutos de ley sí o sí, porque vamos a ir al Museo de Van Gogh. Y mi reservación es a las 9, y si no llego a las 9 voy a tener que hacer fila. Y pues pagué para no hacer fila, para que nos rindiera el día, así que hay que aprovechar. Si llegamos tarde, no perdemos el boleto, tendríamos que ir otro día, porque pues no nos va a dar tiempo, porque tendríamos que hacer fila. Entonces hay que turbo darle. Ya saben que su tía es medio lenta en la bici, que por cierto, vean, esto me pasó cuando me caí en la bici. Y esto está gigante. Bueno, hay que desayunar y dejar todo bien limpio. Que por cierto, ayer en la noche, cuando agarré la bici para volver de regreso, me pusieron esta cosa. Dije, no, ya me multaron, que le voy a decir a Marishka, ¿dónde pagó esto, maldita sea? Y cuando me pusieron esto, había un guardia y me dijo, hey, no te puedes estacionar aquí. Eso es un preventivo de que no puedes estacionarte aquí, así que mueve tu bici. Y yo, ok, perdón. Pero, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pagar ese ticket? Dime, no quiero que luego mi amiga tenga problemas por mi culpa, la bici no es mía. Y el chico, no, solo es un aviso, es un warning. O sea, por favor, mueve tu bici. Y yo, o sea, solo tengo que mover la bici ya. Me dijeron, sí. Y yo, ok. O sea, aquí no te multan. Aquí te ponen un warning como de, oye, lo que estás haciendo está mal, ¿eh? Para que tú digas, ay, perdón, y te muevas, pero no te multan. O por lo menos no las bicicletas. Estoy loco. Qué triste. Me acabo de dar cuenta que el rate que quería agarrar no se puede. Y un par de horas después... Lo hemos logrado, sé sexys. Miren, encontré uno que sale a la 1 mañana a Bruselas. Lo que puedo hacer es que él me deje en Bruselas y de Bruselas ver si puedo pedir autostop a Londres. Aunque yo tengo una mala experiencia en Bruselas, en Brujas, no por la mala experiencia, sino por el hecho de que, pues en Bélgica es ilegal pedir autostop, amigos, ahí nadie me va a parar. Yay, llegamos al museo. Vamos a entrar al museo, pero como no podemos usar cámaras para grabar, pues voy a usar mi teléfono. El Museo de Van Gogh está impresionante. Me encantó una máquina que te muestra las pinceladas que hacía y se notaba que todas sus pinceladas tenían un porqué. Todas sus pinturas, o la mayoría, parecía que se salían los cuadros. Tienen mucha textura y su técnica de pintura, que no sé cuál es realmente, está impresionante. Muchos cuadros tenían como que piedritas o brotes. Estaba súper padre sus pinturas. La verdad es que es un lugar que les recomiendo ir sí o sí si van a Ámsterdam. Hice una parada aquí porque tuve un déjà vu. Este letrero de I am in Amsterdam, ¿lo recuerdan? Ya dejamos la bici Marishka. Ya somos un peatón más que tiene que agarrar metro y caminar. Estaba muy preocupada porque nadie me respondía en BlaBlaCar. Sin embargo, en cuanto estaba en el museo, me respondió una pareja. Me dijeron que nos miráramos a la 1 en punto en Central Station. Ellos me podían dejar hasta Bruselas y yo de Bruselas podría agarrar
un autobús o un tren que me saliera súper barato a Londres. Yo estuve viendo precios más o menos y un boleto en tren del día siguiente para Londres me salía como en 200 euros. Para llegar a la casa de Nathan literal gasté como 80 euros o menos y pues fue una manera más fácil, un poco más lenta, pero pues conocía a más gente. Al parecer Surco es nuestro primer autostop porque me ofreció llevarme a la central. Así que no me tendré que ir en metro. Bien. Qué buena onda. Él se ofreció solito. 1 million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans... Otra vez estoy corriendo para no perder mi BlaBlaCar. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Es que siempre me citan. Corre, 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 no lo pierdas, no lo pierdas, no lo pierdas. Me subí con esta pareja francesa en el carro y pues la verdad es que... Y en el próximo capítulo de Vagabunda Mochilera... Llegamos a Londres. ¿Por qué contrató puros españoles? ¿Sabe por lo menos dónde está México? Nathan es como de esos tíos que te muestran en la madrugada fotos antiguas.